Hello, good day everyone. My name is Jesus Manuel Marquez Cervantes. I'm a student in the System Engineering program. This is my support for the General Physics course. Reciban todos un cordial saludo de mi parte. El día de hoy me corresponde realizar la sustentación del ejercicio 4 de nuestra tarea 2, Introducción a la Física y Geometría Vectorial. Vale, comencemos con nuestra guía. En el ejercicio 4, construcción y análisis de gráficas de movimiento rectilíneo uniforme y movimiento uniformemente acelerado. Para esto, se nos propone realizar la interacción con un simulador de movimiento rectilíneo. Como podrán ver, las primeras instrucciones nos indican qué es lo que vamos a encontrar en este simulador, en donde nos encontraremos una barra de deslizadores con los valores iniciales, botones de ejecución, cronómetro, exportación de datos y la animación del motociclista. Para la instrucción número 2 nos piden configurar los valores iniciales, en este caso posición inicial, velocidad inicial, aceleración inicial. Nos piden una toma de captura de pantalla para poder evidenciar la simulación realizada. Como en esta ocasión pueden apreciar, esta fue una simulación realizada anteriormente con las indicaciones previstas. Vamos a hacer una pequeña interacción con el simulador, como lo podremos ver. Entonces, debemos tener en cuenta que nos piden ajustar los valores de acuerdo a la siguiente proposición. Posición inicial en 0, velocidad inicial 3,2 metros sobre segundo. Este 3 es tomado del último dígito del documento. La parte decimal fue el dígito que en este caso yo elegí y la aceleración en 0. Una vez obtenidos estos valores, vamos a ejecutar la animación, ¿vale? Aquí empezará la animación a ejecutarse y empezará a tomar datos, los datos correspondientes a la tabla que utilizaremos posteriormente para realizar las gráficas que pronto vamos a ver, ¿vale? Listo. Aquí podemos realizar nuestra primera exportación de datos. Simplemente le damos a exportar datos y se nos abrirá una ventana que nos pedirá dónde vamos a guardar la extracción de datos. En mi caso, como ya lo tengo, no lo voy a hacer, pero previamente ya había hecho una extracción de los datos para los dos escenarios. Bien, después nos piden cambiar la aceleración que sea diferente de 0. Entonces, aquí vamos a configurar el simulador con el dígito que habíamos seleccionado previamente. Esto ya lo había hecho anteriormente, así que vamos en este caso a utilizar el valor que trabajamos ya antes, ¿vale? Entonces, nuevamente ejecutamos la animación, recopilamos los datos que nos entrega el simulador y con esto tendríamos dos tablas, ¿vale? Esperamos a que termine la animación de recolectar los datos y como podrán ver, hacemos la exportación de datos como lo hicimos con el anterior y con esto tendríamos dos tablas exportadas en formato .cvc que posteriormente vamos a utilizar. A continuación lo voy a evidenciar aquí, ¿vale? Bien, entonces ya una vez realizadas la interacción con el simulador previamente, como se muestra aquí, vamos a realizar la extracción de los datos, que fue lo que hicimos anteriormente. Entonces, en este caso tenemos una tabla con los datos cuando la velocidad inicial es 3,2 metros sobre segundo al cuadrado y cuando la aceleración fue de 5,2 metros sobre segundo. Como podrán ver, esas son las tablas que obtenemos del simulador y procedemos a la instrucción número 4, que es el análisis de los datos. ¿Ok? Para ello se nos pide realizar
con la herramienta MATLAB las gráficas en función del tiempo, posición versus tiempo, velocidad versus tiempo, aceleración versus tiempo, y debemos representarlas como lo pueden ver aquí. Ya había hecho esto anteriormente y como sugerencia tomada, esta visualización que vemos aquí nos permite realizar una, una comparación de análisis más claro. Es más compacto porque de hecho podríamos haber sacado 6 gráficas a la vez, pero así tenemos todo el análisis de manera organizada y clara, ¿vale? Eh, para graficar, nosotros utilizamos la herramienta GeoGebra. En mi caso yo tengo la versión para escritorio. Eh, utilizamos los comandos para poder utilizar la base de datos que utilizamos anteriormente con la información y comenzamos a utilizar las funciones dándonos como resultado la gráfica que tenemos de aquí. Nosotros podemos haber realizado la gráfica individualmente, pero esta opción nos permite visualizar la gráfica con los valores que necesitamos y de manera más clara podemos hacer el análisis, ¿vale? Entonces acá tengo mi gráfica, la voy a dejar aquí. Ok. Previamente, y cabe aclarar que para llegar a estos valores tuvimos que unificar las dos tablas que sacamos del paso anterior, ¿sí? Para ello, nosotros en un archivo en Excel por aparte, tomamos los datos de la tabla 1 y los datos de la tabla 2, los unificamos y con ello podemos realizar el análisis de las gráficas. Así, nuestras funciones analizaban cada una de las columnas con la información que le pedíamos y con esto construía el gráfico, ¿vale? Eso en la construcción del gráfico. Entonces vamos a nuestro siguiente paso, que es la interpretación de los resultados. Para ello voy a dejar mi gráfica por aquí para hacer una mejor apreciación. Vale, vamos con la interpretación de los resultados. Como ya tenemos nuestras gráficas, podemos observar el comportamiento de estos dos movimientos. Entonces, en este caso, para el movimiento rectilíneo uniforme, podemos evidenciar por medio de las líneas rojas que la posición versus tiempo, la gráfica de posición versus tiempo, crece de manera lineal, como lo podemos estar viendo aquí, lo cual indica que el móvil se desplaza con una velocidad constante. Esto nos quiere indicar que el desplazamiento se produce de manera constante y se representa por medio de una línea que va creciendo constantemente de manera recta, ¿vale? Vemos en la gráfica de velocidad versus tiempo se puede evidenciar una línea horizontal que en este caso nos confirma que no hay cambios en la velocidad, como lo podemos estar viendo aquí, ¿vale? Podemos evidenciar la línea horizontal y esto confirma que no hay cambios en la velocidad y la aceleración. Y por último, vemos que para el gráfico de aceleración versus tiempo no cambia de cero. Entonces, lo cual lo seguimos evidenciando aquí, que no cambia de cero. ¿Vale? Ahora, vamos a hacer el análisis para el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Esto se puede evidenciar por medio de las líneas azules, como lo podrán estar viendo aquí. Estas líneas azules son las que nos van a representar el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. Para la gráfica de posición versus tiempo, aquí podemos ver que esta sigue una línea curva, que en este caso lo podemos ver en forma de una curva cuadrática, y esto nos indica que la velocidad aumenta progresivamente. En la gráfica de velocidad versus tiempo podemos evidenciar una línea recta inclinada, como lo podemos estar apreciando aquí. Esta línea recta inclinada, demostrando un cambio constante de la velocidad con el tiempo, ¿sí? Y por último, vemos que para
el gráfico de la aceleración versus tiempo, tenemos que es constante y es distinta de cero. ¿Ven? Es distinta de cero y es una línea horizontal y es totalmente constante. Eso confirma un movimiento con aceleración uniforme. ¿Vale? Comenzamos con las respuestas a las preguntas. ¿Sí? Bueno, ya he hecho el análisis previo, entonces nos preguntan aquí, ¿cómo puede diferenciar el movimiento rectilíneo uniforme de un movimiento rectilíneo uniformemente acelerado a partir de las características del movimiento? Bueno, vemos que en el movimiento rectilíneo uniforme, y como nos lo indica la gráfica de posición versus tiempo, es una línea recta, mientras que en el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado se presenta como una parábola, ¿vale? Aquí vemos la notable diferencia de estos dos movimientos. En el movimiento rectilíneo uniforme, según la gráfica, la velocidad de la gráfica de velocidad versus tiempo es una línea horizontal, mientras que en el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado es una línea recta inclinada. ¿Ven? Como podrán ver, se evidencia un evidente cambio entre los dos movimientos y así los podemos diferenciar. Una última característica, y es que el movimiento rectilíneo uniforme, la gráfica de aceleración versus tiempo, es la línea horizontal en cero, mientras que en el movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, la línea horizontal es diferente de cero, tal cual como se nos muestra aquí. Seguimos para la pregunta B. Sobre el movimiento con aceleración constante, ¿qué sucede cuando la aceleración es cero? Bueno, vemos que cuando la aceleración es cero, la velocidad permanece constante y por lo tanto la posición cambia de manera lineal y la aceleración es cero en todo momento. Y esto lo podemos apreciar gracias a las gráficas obtenidas. Entonces, tenemos como pregunta C, ¿qué representa el área bajo la curva de la gráfica velocidad versus tiempo en cada caso? Bueno, vemos aquí que el área bajo la curva de la gráfica de velocidad versus tiempo representa el desplazamiento total del móvil. ¿Sí? Todo esto nos representa el desplazamiento total del móvil. Mientras que en el movimiento rectilíneo uniforme, el área es un rectángulo, ya que la velocidad es constante. ¿Sí? Entonces, esta área de acá viene representándose como en especie de un rectángulo. A diferencia del movimiento rectilíneo uniformemente acelerado, el área es un triángulo porque la velocidad va cambiando con el tiempo. Entonces aquí vamos viendo que esta pequeña inclinación va formando un triángulo, lo que está representando que la velocidad va cambiando por el tiempo. ¿Ok? Con esto finalizo mi sustentación.